Buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿O nos quitamos el cubrebocas? Perdón, habemos unos ya vacunados, perdón. Bien, muy buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación del libro Memoria del Café. Ciertamente una cafetería que es mucho más que una cafetería para las personas que frecuentaron este espacio cultural e intelectual desde hace ya muchos años y que esperemos pues vuelva en otra etapa. Vamos a ir en el siguiente orden. Primero le pasaremos la palabra a Agustín Escobar Ledesma, después a Elsa Doria Martínez, continuará el profesor Raúl Ríos Olvera, el maestro Arturo Marcial Padrón, el maestro Luis Alberto Fernández García y finalmente, para concluir, la doctora Teresa García Gasca. Por cuestión de tiempo, les pedimos que tengan un máximo de participación de 10 minutos y, bueno, no sé, Agustín, si habrá además una participación, un tiempo para el público, comentarios, algo así. Bueno, si nos alcanza el tiempo, claro que sí, y si no, pues en cortito. Entonces vamos a dar inicio. Agustín Escobar Ledesma es escritor, periodista y, como la mayoría de ustedes han de saber, productor de un programa de Radio Universidad, La Suave Patria, además de el coordinador editorial de este libro que hoy estamos presentando. Agustín, todo tuyo. Buenas tardes. Pues a pesar de la lluvia, estamos aquí en este espacio que no deja de ser hermoso. Este espacio que nos congrega ahora para la presentación del libro Memoria del Café, que fue posible gracias a quien enviaron sus testimonios escritos, además de fotografías, imágenes que obviamente también están aquí contenidas. Y por supuesto que habrá que hacer mención especial a Elsa Doria Martínez, fundadora del Café del Fondo e integrante de la economía solidaria. Este en realidad es un homenaje a Elsa y el Café del Fondo, lo que fue el Café del Fondo. También pues hay que agradecer al coordinador de Radio Universidad, el profesor Raúl Ríos Olvera, al maestro Arturo Marcial Padrón, director de Comunicación y Medios, al maestro Luis Alberto Fernández García, de la Secretaría Particular de la UAC, y a la doctora Teresa García Gasca, rectora de esta universidad, que pues son funcionarias y funcionarios universitarios que apoyaron y financiaron este proyecto editorial que hoy nos congrega aquí bajo la lluvia.
Y obviamente agradecer a Kevin, al maestro Kevin Simón Delgado, por moderar esta presentación. Son 49 coautoras y coautores de fotografías, cartones y textos del libro Memorias del Café, que conforman la memoria histórica de lo que fuera el Café del Fondo, cerrado por la pandemia en 2020 e inaugurado 34 años antes, en 1986, cuando hasta donde la vista alcanzaba, gobernaba el partido único que en aquellos años parecía monolítico y también parecía eterno. Y hoy parece que ya no existe. En esta icónica cafetería de nuestra querida amiga Elsa Doria Martínez se dieron cita los más diversos grupos y subgrupos de las izquierdas queretanas, comunistas, socialistas, trotskistas, maoístas, teólogos de la liberación, feministas, neozapatistas, anticapitalistas, defensores de derechos humanos e integrantes de la comunidad LGBTI, así como ajedrecistas, sin descartar ociólogos y espías, en contraposición a las personas asiduas a plazas comerciales y penitentes de iglesias y centros de oración. Es decir, el café fue una ínsula en medio del océano tradicional queretano. Entre las y los autores de Memoria del Café se encuentran textos de la autoría de periodistas como Mari González Hernández, quien lamentablemente ya no hubiera publicado este libro, así como escritoras y escritores, teatreras y teatreros, fotógrafos, músicas y músicos, poetas, pintores, ajedrecistas, videoastas, cantautores, moneros, activistas sociales, promotoras y promotores culturales, enfermeras y otras personas que convirtieron este espacio en su propia casa, gracias a la generosidad de Elsa, la siempre generosidad de Elsa. El Café del Fondo fue un foro de discusión pública de los sueños, ideas, aspiraciones y propuestas de izquierda que dio continuidad a la librería y cafetería Tatabasco, incendiada a finales de los años de los 60 por la piadosa gente que se da golpes de pecho. La misma que unos años antes, en 1966, expulsó al entonces rector de la UAC, nuestro querido Hugo Gutiérrez Vega, a quien, entre otras acusaciones, lo señalaban de envenenar la mente de la juventud queretana, de ser comunista y sobre todo de ser promotor del pansexualismo. En estas páginas encontramos el texto de Kevin Simón Delgado, que ya sabemos, cuidado, ni el Niágara tiene tanta caída de agua, de Kevin Simón Delgado, investigador, como todos sabemos, un investigador acucioso de las actividades de los humillados y ofendidos de Querétaro, que nos da cuenta de las reuniones de los protagonistas de los movimientos populares y las izquierdas locales en este espacio conducido por Elsa Doria, quien en seguimiento de la economía solidaria construyó un lugar incluyente de diálogo continuo. Yo creo que pueden acercarse un poquito para que no se mojen, ¿no? Bueno, pues continuamos bajo la lluvia. Bueno, hay una canción que se llama Cantando bajo la lluvia, pero nosotros estamos obviamente presentando exacto, muy bien. Todos los textos e imágenes incluidos en el libro me gustan. En particular, leí con gozo apuntes de un ajedrecista de Sergio Olvera León, que nos describe una serie de personajes carnavalescos. Por ejemplo, Stig, un adulto mayor con muchas tablas en el arte del ajedrez, y el mago, jugador que llegaba a la cafetería maquillado de payaso, con grandes zapatos rojos, peluca verde, nariz verde, que serio se concentraba en los movimientos de peones, caballos y torres del tablero. Además, este espacio particular de la cafetería
que pudiera haber parecido el club de Toby, en realidad estaba abierto a la participación femenina. Aquí jugó Eva, Marioli, Araceli, Laura, Alicia y Teresita Mejía, jugadora olímpica en Filipinas. Otro de los personajes descritos por Sergio Olvera es Chucho Fichas. Seguramente la mayoría de quienes están aquí lo conocieron. Emisor de constantes frases ingeniosas, quien tarareaba una canción mientras jugaba ajedrez. Sin embargo, cierto día Chucho Fichas salió del Café del Fondo y ya no les digo qué le pasó para que pues mejor lean el relato de Sergio. Y también agradezco a todas y todos ustedes su paciencia y su presencia en esta presentación del libro Memoria del Café, porque, como bien decía el maestro Hugo Gutiérrez Vega, en la cárcel, el hospital y la presentación de libros es donde se conoce a los amigos. Gracias. Le pasamos la palabra a la protagonista de esta jornada, Elsa Doria Martínez, quien, como ya se mencionó, es fundadora del Café del Fondo y además representante en Querétaro de la economía solidaria. Elsa. Muchas gracias. Bueno, más que nada, muchas gracias. Yo, antes que nada, agradezco profundamente, desde luego a Agustín, a la doctora, a la Universidad Autónoma de Querétaro, que siempre, no solo ahora pues es un día especial para mí, que estoy pues no solo agradecida, sino también conmovida, porque yo no soy mucho de estar en estas posturas y pues me pone nerviosa, ¿verdad? Pero agradezco mucho la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo no soy egresada de acá, pero tengo 2 hijas que son egresadas de la universidad. Y además de eso, motivo ya suficiente para estar agradecida, también porque la universidad siempre nos abrió las puertas. Los amigos, las amigas acá presentes recordarán, ¿no?, un montón de conferencias. El maestro Luis Alberto sabe también de que organizamos junto también con amigos acá presentes como Mario Monroy, etcétera. Hicimos muchos eventos, tanto de economía solidaria como pues reflexiones, talleres. Con el Movimiento Ciudadano por la Democracia tuvimos talleres ahí en la universidad, con Alianza Cívica, ahí estuvimos muchas veces también en talleres, en foros, en eventos, con la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, etcétera. De muchos años para acá la universidad siempre ha sido un lugar abierto pues a los externos, a los que no somos parte de la universidad, pero también somos parte, porque siempre tenemos las puertas abiertas, ¿no? Entonces, pues eso es algo que yo agradezco mucho. Y bueno, este momento, yo podría mencionar muchas cosas. Acá hay pues muchos presentes podría decir mis clientes, pero en realidad son parte de mi familia. Desde luego hay mi familia, aquí está una de mis hijas presente con su esposo, pero mis clientes realmente formaban también parte de mi familia extendida, porque con ellos yo pasaba pues la mayor parte del día, ¿no? En el trabajo así sucede, uno normalmente pasa más tiempo que en la casa, pero en este caso era con mi familia, porque llegaron a ser parte, ¿no? Nos conocíamos nuestros problemas, platicábamos. No era un lugar común a donde solo se va a consumir, era un lugar de reunión, de convivencia, de compartir. Y pues eso no es algo que haya hecho yo, lo hicimos entre todos realmente. Aquí está, por ejemplo, mi querida amiga Coco, que ella sabe, por años tuvimos tertulias culturales con un gran grupo de amigos, ¿no?
etcétera. Hay muchos aquí presentes, no quisiera dejar de mencionar a nadie. Están mis querida familia allá atrás también, Aníbal y Úrsula, que son también como muy cercanos, muy queridos, etcétera. No, disculpen si no menciono a todos, pero amigas también cercanas, etcétera. Pero quisiera que me permitieran leer uno de los textos que especialmente tiene un significado para mí, precisamente porque acaba de mencionar a Agustín. Ahora ya no está con nosotros, hace muy poco que nos dejó, y para mí pues también era como una hermanita pequeña, y quisiera leer su texto si me permiten. El café, el café del fondo, de María González y Lluvia Anaís. A Elsa Doria con amor. Pasó solo un instante desde que cerramos y abrimos los ojos para encontrar nuestra mirada engarzada una de la otra. Y aquí estamos otra vez sentadas igual que hace 20 años. Ella en este momento se está dirigiendo a su hija, ¿no? Tú en plena primavera y yo acercándome cada vez más al otoño. Dejaste de usar desde hace varios lustros la periquera de madera en la que comías tu desayuno recién cocinado por Vero. Transcurre una mañana de principios de 2020. Como ayer, hoy estamos en nuestro rincón favorito, desde donde siempre podemos saludar a nuestro querido poeta Florentino Chávez, a Leslie Dolejal, al Pollo, a don Horacio ofreciendo sus libros, a Carlos Batista, pintor y poeta, con su hijo Francisco siempre acompañándolo. Mientras me miro en tus pupilas del color de la luna, sorbo mi deliciosa bebida y contemplo el mundo con alegría. Hemos florecido después de la tempestad. Elsa Doria lo sabe y nos abriga con su alma generosa aquí en el Café del Fondo. El molino y el tostador hacen su trabajo, mientras que las manos diligentes de una de las jóvenes meseras sirve el café para quienes, como nosotras, ocupan este espacio como propio. Aquí nació el libro de don Salvador Canchola Pérez, Retrato de lucha social. Cada miércoles a las 10 de la mañana me encontraba con él para escuchar sus anécdotas, grabar y describir sus movimientos mientras hablaba. También aquí escuché los regaños de Salvador Alcocer cuando intentaba escribir poesía bajo su guía. Los retratos pintados al óleo y la majestuosa Catrina reposando a lo largo de la pared principal del Café del Fondo fueron el marco para tantos y tantos encuentros con entrañables amigos como el querido Toño Martínez, defensor perenne de las causas justas. Han pasado 30 años desde mi primer acercamiento con este espacio, que se ha distinguido por su pluralidad, por su apertura a lo diferente, al encuentro de las voces críticas que desde este lugar han coadyuvado en la construcción de nuevos espacios de convivencia más democráticos y justos para Querétaro. En el salón de ajedrez, adaptado por las mañanas para conferencias de prensa y reuniones de activistas, ecologistas, artistas y soñadores, me reuní por primera vez con Erlinda Vázquez Munguía, primera diputada de Morena en Querétaro, que ya había conocido en la cooperativa, impulsada por la propia Elsa Doria y Salvador Canchola Pérez. Aquí mismo escribí mis textos del libro La cara sucia de la justicia en Querétaro, mis reportajes, entrevistas y notas informativas para Radio Universidad, la agencia APRO de la revista Proceso, de Libertad de Palabra, del periódico AM de Querétaro, del Nuevo Amanecer de Querétaro. Las reuniones para mi primer cortometraje eran en ese mismo salón. Recuerdo la excitación que me brindaba el verano de 2017. Cómo, sin haber hecho nada antes, ahora me animaba a reunirme con un equipo de unas 8 personas para hacer cine en conjunto. Y lo hacía entre familia, frente a la cálida mirada de aquellos que era costumbre encontrarme entre esos salones. En esa misma sala, una noche, luego de que el Café del Fondo cerrara sus puertas, Elsa, apoyándome siempre, nos brindó el espacio para el rodaje de otro cortometraje. Entre el alboroto de la hora de la comida, en una mesa junto a la caja, se discutió mi colaboración en La Suave Patria junto con el querido Agustín Escobar. Leo un libro, tomo mi agenda y escribo los pendientes. Llevo 3 cortometrajes y uno lo grabé en este lugar. Sirven la comida mientras recordamos cuando íbamos corriendo de lugar en lugar buscando entrevistas.
o con prisa a la escuela, yendo a escribir a la redacción y a grabar las noticias a la radio universitaria. El tiempo, como nosotras, pasó veloz. Y aún así recuerdo cuando te traía de niña al café. Veníamos desde Los Fresnos en la carriola azul que Sara Martínez Vara, Elsa Doria y varias compañeras nos regalaron para aligerar el camino. Pedimos la cuenta. Adriana se nos acerca y nos dice que es cortesía de la casa, que le han instruido para recibirnos cuantas veces sea necesario y obsequiarnos los alimentos con cariño. El detalle tiene la tez y voz de Elsa. Es su manera de decirnos que nos ama y que se solidariza con nosotras. Como siempre, como ayer conmigo, siendo joven, y como ahora contigo también. Con apenas 22 años a cuestas, en 1990, entré por primera vez al Café del Fondo. En aquel tiempo era un pequeño que se encontraba anexo a la librería del Fondo de Cultura Económica en los portales frente al Jardín Obregón, hoy conocido como Jardín Cenea. Desde entonces, el lugar ya reunía poetas, periodistas, escritores, activistas, soñadores. Cuando me dirigí por el estrecho corredor a pedir un café, salió a mi encuentro una mujer de sonrisa apacible y dulce. Era Elsa Doria Martínez. Justo ahí conocí a José Luis de la Vega y a su hijo Diego. A partir de entonces, mis visitas al lugar fueron haciéndose más frecuentes, hasta que el Café del Fondo, junto con toda la comunidad que ahí se empezó a tejer, se cambió a Pino Suárez. Y fue ahí, en Pino Suárez, que empezó nuestra historia con este espacio lleno de olor a café revolucionario. En este camino que fuiste aprendiendo poco a poco de cada uno de los diversos personajes que aquí hemos conocido. Se volvió casa de ambas, pero también me mostraste que podía ser la mía, como la tuya. Ante la incertidumbre de crecer, encontré un rincón en donde perderme dentro de los libros que tan buenos amigos han sido para mí. Festejé mi cumpleaños número 21 en compañía de Alberto Novoa y en esas mismas mesas escribimos, platicamos y creamos películas juntos, construyendo un vínculo que dudo ahora se pueda romper. Durante todos estos años del café ha sido nuestro refugio, espacio de trabajo, oficina, nuestro lugar preferido para conversar, mi sitio preferido para escribir, tu sitio preferido para leer, y ahora que precisamente escribimos este texto, nos hace falta la zona reservada para soñar a través del baile de las palabras. Este es el texto de Mari. Yo les pido un aplauso para ella, que seguro nos está escuchando. Damos paso ahora a la intervención del profesor Raúl Ríos Olvera, quien es coordinador de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Raúl. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Hablar del Café del Fondo es hablar obligadamente de su fundadora, Elsa Doria Martínez, quien con entusiasmo emprendió un gran reto en el año de 1986 al instalar y desarrollar el Café del Fondo, que con el tiempo llegaría a ser el lugar favorito de intelectuales, escritores, promotores culturales, personas dedicadas a los diferentes ámbitos del arte. También, ¿por qué no?, constituía un lugar preferido para cita de enamorados, siendo escenario de increíbles historias de amor. En el Café del Fondo también se reunían incansables luchadores sociales, donde seguramente se prepararon infinidad de marchas, sin faltar, por supuesto, la presencia en el Café del Fondo de destacados representantes de las izquierdas queretanas. Café del Fondo, pues es sin lugar a dudas, o fue, pero seguirá siendo en la mente de todos nosotros, lugar de sueños de justicia, viendo en el futuro un Querétaro más, pero más importante y parejito para todos. Y desde luego me quedé pensando que queremos un Querétaro igualitario para todos. Aún no lo logramos, pero esperamos que pronto sea una realidad. Yo también tenía preparado un
un minuto de aplausos para Mari González, ya sería muy reiterativo, pero vamos a recordarla, una gran amiga, una gran compañera en Radio Universidad y en otros ámbitos. Recordamos también que ella es egresada de esta universidad, licenciada en Derecho, periodista, Premio Estatal de Periodismo también. Vamos a recordarla con mucho cariño a Mari, nuestra gran amiga. Muchas gracias. Damos paso a la participación del maestro Arturo Marcial Padrón, director de Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Querétaro. Buenas noches, muy buenas noches a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a las autoridades de la universidad, a los comentaristas. Kevin, gracias por participar en esta moderación. Y bueno, primero quisiera expresar mi gratitud con Agustín Escobar por la distinción de considerarme en este esfuerzo por dejar un rastro documental y bibliográfico sobre la relevancia de un lugar de encuentro para diversos movimientos culturales, políticos y sociales en el estado de Querétaro. Diré tres cosas muy breves para no ser reiterativo con los que me antecedieron. Primero, del libro que hoy presentamos, quienes me antecedieron seguro ya los convencieron de adquirirlo y hasta recomendarlo. El texto es una oportunidad para a través de las letras vivir una experiencia sensorial extraordinaria, que nos transportará a aquellas paredes, aquellos recuerdos e imágenes en sepia que me vienen a la cabeza cuando yo fui estudiante, sobre un espacio de completa libertad. La aportación de todos los participantes en el documento nos permite contrastar diversos momentos, anécdotas, encuentros y experiencias sobre un lugar que mucho tuvo que ver en la construcción de las historias de las diversidades en Querétaro. Segundo, además de un libro, esta tarde vamos a presentar a ustedes un adelanto sobre un documental que se encuentra en desarrollo por parte de nuestra coordinación de cine, Cinehuac, la cual pretende incluir varias aristas de voces que no alcanzaron a reflejarse en el texto, en el libro que hoy presentamos, pero que de alguna otra forma podrían aportar a este homenaje al Café del Fondo. Se propone que a través de historias de vidas, material gráfico y audiovisual, encuadrar el surgimiento, trayectoria y finalmente el cierre de tan emblemático espacio en la trayectoria de la historia de la izquierda en Querétaro. Y nada más oportuno que la UAC ponga a disposición de la sociedad en general y de manera particular de las juventudes queretanas, material que convoque a la reflexión sobre los lugares de encuentro, espacios de tertulia, debate, donde florecían grandes proyectos sociales, de literatura y sobre todo de participación ciudadana. Este proyecto, que estamos a punto de proyectar, ustedes lo podrán disfrutar hacia finales de julio a través de nuestras plataformas digitales de la universidad y de nuestro canal universitario TVUAC 24.1. Este proyecto está en construcción. Si ustedes tienen material, fotografía y demás, por favor, acérquense con nosotros. Es un proyecto de la comunidad para la sociedad de Querétaro. Tercero, y termino. La realidad de hoy separa cuerpos, y no solo eso, aleja corazones y muchas veces nos aleja de nuestros ideales. Y no solo por cuestiones de salud derivadas de la pandemia. En nuestra insignificante y vulnerable condición humana, a veces puede más la frivolidad de nuestras instintivas emociones, y cómo no, con esta realidad estructural tan pesada. Por eso, días como este son dignos de marcar en nuestros mapas mentales, y perdón por el exceso, pero es acertado contribuir a edificar una apología relacionada con el esfuerzo casi personal del Sadoria. Señora, no solo puso una cafetería en Querétaro, proporcionó el espacio para que muchos marcianos, como refiere Noam Chomsky, encontráramos un espacio de autoafirmación y aliento en la construcción de la utopía tropicalizada a nuestras realidades. En la divertida y contradictoria tarea de vivir hay muchas decisiones, encuentros y sobre todo espacios que van marcando la historia individual y colectiva. Debo decirle, señora Elsa, que en su cafetería, allá por 1997, se fraguó un movimiento estudiantil que, como hoy, buscaba dignificar el transporte para los estudiantes universitarios.
Así que no hay más que gratitud para el Café del Fondo. Bueno, sí, un reclamo. Faltó la absenta. Muchas gracias y espero disfruten de esta introducción del documental. Bueno, tengo 25 años que estoy en esta dirección, en Pino Suárez 9. Abrimos el Café del Fondo. Realmente se inició en Corregidora con 16 de septiembre y 8 años después nos cambiamos a esta dirección. En ese tiempo yo casi no participaba, pero ya llegando aquí, pues me dediqué por completo al café. Entonces yo duré aquí 25 años. En el próximo 1 de octubre cumplimos 26 años en este mismo domicilio. Ahora nos vamos, pues debido a las circunstancias a la que nos obliga la pandemia, porque pues cuando uno no tiene un local propio, cuando tienes que estar pagando renta, especialmente las rentas tan elevadas que hay aquí en el centro de la ciudad, pues no se puede sostener un negocio, es muy difícil, y menos un negocio de este tipo, que es un negocio más bien pues para el pueblo, para la gente, para estudiantes, para mochileros. Entonces esa fue siempre la idea, que fuera un lugar económico para que tuviera acceso tanto, como mencioné anteriormente, los estudiantes, los viajeros pues, que bajaban de manera económica, como la gente que trabaja en la zona centro y que tiene que comer fuera de su casa, pero que no puede desembolsar grandes cantidades porque pues se necesita comer más o menos económico, pero comida casera. Entonces también este lugar se especializó en comida casera mexicana. Y entonces pues era muy económico, la comida por 50 pesos. El café costaba 10 pesos, entonces en ningún otro lugar de la ciudad la verdad se consiguió un café por ese precio. Y además de ser un café orgánico, café pues, producido por cooperativas, yo estuve mucho tiempo también colaborando con proyectos de economía solidaria y entonces pues estaba vinculada con cooperativas de diferente tipo y pues algunas de ellas eran mis proveedoras de café. Entonces era café que pues yo podía conseguir de muy buena calidad a muy buen precio y por lo tanto pues podía también darlo a buen precio a la clientela. Lleva el nombre de Café del Fondo porque estábamos junto a la librería del Fondo de Cultura Económica, que originalmente estaba ahí. Fue un proyecto de gobierno del Estado en ese tiempo, cuando iniciamos en Corregidora, y arriba de nosotros estaba la unidad, todo era el conjunto, la unidad cultural del centro. Estaba la Casa del Ajedrecista, la Casa del Escritor Queretano y Culturas Populares. Cuando cambia, 6, 7 años después el proyecto, pues todos nos tuvimos que ir, menos Culturas Populares y la librería. Entonces, cuando migramos a esta dirección, se vienen con nosotros los escritores, los ajedrecistas y el público en general cultural que pues solía acudir al café. Entonces adquirió ese rubro, ese rango, digamos, distintivo como un centro cultural. En laudería estaba Fernando Corsantes, que también era parte de los que participaban en Alianza Cívica, también gente de aquí de la universidad que yo no conocía, estaba Gonzalo Guajardo, había otros investigadores. A nivel organizaciones, muchísimas personas de cooperativas, campesinas que venían de Arroyo Seco, de Landa, o sea, venían de distintas comunidades y trabajaban con ELSA, la cuestión más de ciudadanía.
Yo creo que y bueno, después lo que fue ya el Frente Zapatista, muchas personas que están relacionadas con el zapatista, bueno, obviamente Gerardo Carrera, muchísimos que siguen dentro de este movimiento y que eran asiduos del café. No solo íbamos a tomar café y a comer, sino íbamos a reuniones. Era un espacio en donde nos podíamos reunir, había total confianza, seguridad. Entonces sabías que a quien conocías ahí también era plena confianza. Entonces fue muy agradable, pues. Entonces digo, seguramente se me olvidan muchísimas personas, pero todas relacionadas a distintos movimientos, ¿no? Desde cooperativos, campesinos, productores. Bueno, el Café del Fondo, pues en ese lugar también se dio cita a la comunidad lésbico-gay. Es decir, ahí, de acuerdo a las algunas referencias que ha hecho Walter López, fue un centro de reunión constante para esta comunidad, que en otros espacios pues no era bien vista. Incluso en algunos otros espacios ni siquiera pareciera ser que no los dejaban entrar o participar, en fin. Para la comunidad lésbico-gay fue un centro de reunión constante para todo tipo de actividades tendientes a este movimiento. Creo que el Café del Fondo representaba un espacio de encuentro cultural y también un espacio de convergencia de las divergencias que en ese momento, cuando yo era estudiante de la prepa, nos reuníamos para confabular algunos proyectos distintos de los oficiales que se movían para algunas cuestiones de carácter político estudiantil. Desde que estaba en la preparatoria participaba en movimientos estudiantiles y la verdad es que el Café del Fondo era nuestro espacio favorito para tener una reunión de encuentros para hacer proyectos políticos estudiantiles de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí, mientras que, digamos, el ala oficial de los proyectos políticos al interior de la universidad, pues iba a degustar a grandes restaurantes, eran otros tiempos. Nosotros, como oposición, y pues la verdad sin financiamiento de ningún ente, pues lográbamos converger en algunos encuentros ahí en el Café del Fondo. Ahí, además de pues, tener ahí la posibilidad de intercambiar puntos de vista político estudiantil, también era un lugar de encuentro de amigos, ¿no? Entonces, la verdad es que el Café del Fondo representaba un espacio accesible para nosotros como estudiantes, pero también un espacio de libertad. Sin Elsa Doria, sin el Café del Fondo, no se entendería muchos, o algunos, por lo menos algunos de los procesos sociales que se dieron en torno a la izquierda. A la izquierda no solo la electoral, sino la social, es decir, diversas izquierdas que confluyeron a este espacio durante pues, varios años, prácticamente desde que surgió en 1986. De 1986 a 2020, pues fue un periodo muy amplio de labor social, de labor de la economía solidaria, de labor a favor de las izquierdas aquí en Querétaro, de los movimientos de todo tipo. Y yo en algún momento se lo he dicho a la propia Elsa, si los gobiernos municipales locales fueran sensibles, no solo le habrían hecho un reconocimiento a sus actividades, sino también le hubieran ayudado para sostener este espacio cultural, que obviamente es un espacio, o fue un espacio pacífico, por supuesto. O sea, no podríamos entender este espacio como una zona de conflicto, sino al contrario, fue una válvula de escape muy importante para el conservadurismo local aquí en Querétaro.
Le damos la palabra ahora al maestro Luis Alberto Fernández García de la Secretaría Particular de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias, Kevin. Voy a hacer striptease facial porque si no, no me... Hoy los naranjos están muy contentos. Qué bueno que tanto en algunas de las narraciones que componen este libro, como en la presentación que hizo Agustín, como en la entrevista de hoy en la mañana en nuestra querida Radio Universidad, se emparenta filialmente al Café del Fondo con la librería y café Tatabasco, porque en primer lugar quiere decir que va a renacer el Café del Fondo. Ahorita un cafecito nos vendría a todo, ¿verdad? Pero además porque es cierto que cuando incendiaron la librería Tatabasco fue el acabose, pero fue boicoteada muchas veces. Yo recuerdo que inyectaban los libros de Freud y de Marx con tinta china, esa derecha intolerante, y pues claro, ahí se quedaban los libros y ya no servían para nada. Porque lo contrario del Café del Fondo, de Tatabasco y de todo lo que se ha hablado hoy es el pensamiento fanático, el pensamiento, sea de izquierda o de derecha, puestos a escoger mejor de izquierda, pero el fanatismo es así, piensa que debe eliminar al que piensa diferente, o cree que solo su causa es válida. Y obviamente es legítimo y muy racional decir mi causa es mejor que la otra, pues, si no me cambiaría yo de causa, pero yo no soy mejor que los otros, ni peor, ni superior, ni inferior. Cada vez que oigo, y lo oigo desgraciadamente en estos tiempos 2, 3, 4 veces a la semana, no somos iguales, nosotros somos mejores. Pues preferiría oírlo en una cafetería, que yo creo que no sería la del fondo, pero oírlo desde el poder sí pone nervioso. Porque lo que se sabe del Café del Fondo es que era un lugar que acogía. Ahorita mismo en el documental que escuchaba yo a Agustín, decía diversas izquierdas. Dijo otra palabra que alude, ahorita se me fue, a la pluralidad. O sea, cabemos todos. Y eso fue, incluso, no sé, creo que no exagero, pero el mismo rostro de Elsa Doria, tiene esa expresión, ¿no? Tiene una expresión dulce y unos ojos que sientes que te admiten, que te agarran, te jalan. Y pues de eso no debemos privar a las generaciones que vienen. Entonces algo va a pasar. Y también, para no alargarme, me da gusto el parentesco que se ve entre las ideas que aquí se han expresado, las características del Café del Fondo con la universidad, porque la universidad es y debe ser eso. Como su nombre lo indica, es un lugar donde caben muchos pensamientos, donde cabemos todos y donde se promueve la pluralidad, no la unilateralidad, no el pensamiento único. Y como es el lugar donde nos pagan por cultivar la ciencia tiene esa ventaja que uno escribe algo y sabes que lo echas al aire, pues para que otros lo rebatan, lo critiquen, y así se va construyendo las verdades, no la verdad, sino las verdades y la universidad es un lugar donde cabemos. Estamos exactamente en el primer lugar que hubo en Querétaro, el primer espacio, el primer edificio, para eso.
este fue un colegio para externos, no era un seminario de formación de los propios padres jesuitas, sino también era para externos. ¿Sí? Y aunque los jesuitas y pues obviamente el cristianismo tiene su vertiente fanática y de derecha, intolerante, también tiene una tradición de pluralidad, de contestataria, el pensamiento creativo. Entonces, vemos esos parentescos, Tatabasco, Universidad Café del Fondo, y pues me alegra mucho que estemos todos aquí, me honra mucho estar en esta mesa. En algunas cosas hemos cambiado para mejor, la universidad y toda la sociedad. Antes ni siquiera se podía en la Ciudad de México, algunos no creerán, pero por ejemplo Mario Vladimir sí se acordará, no se podía uno subir, no era prudente subirse al metro con un libro de Marx, porque estaba lleno de orejas y estaba prohibido. No, hombre, un libro de Kevin lo hubieran matado, ¿sí? O del pensamiento LGTB, por ejemplo, todo lo que nos han enseñado los movimientos feministas y de la pluralidad de género, para hacernos abiertos, tolerantes y aceptarnos unos a otros. No solo aceptarnos, querernos unos a otros como somos. Entonces, en la historia de Querétaro, como ya se ha repetido, Elsa Doria en lo particular, pues ha sido un hito, un gozne para ese giro que hemos dado, y siempre es bueno agradecértelo, Elsa. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar aquí en la universidad esta tarde. Y ahora le damos la palabra a la doctora Teresa García Gasca, rectora de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias a todos en la mesa. Qué gusto poder estar esta tarde lluviosa, aunque sea, pero con este tema, con esta presentación del libro que tiene mucho fondo, que tiene... que aglutina, que agrupa, que atrae a cada una y a cada uno de ustedes a este espacio universitario, del cual pues obviamente les damos la bienvenida, porque además es un espacio que también es de todas, también es de todos. Y bueno, ustedes han escuchado ya sobre el libro. Cuando yo escuché por primera vez que cerraba el Café del Fondo, no recuerdo exactamente en qué programa de radio, pero debió haber sido en Radio UAC necesariamente. Posiblemente fue Agustín Escobar quien daba la nota. No pude evitar pensar en los estragos de esta pandemia, en lo que esta pandemia estaba causando. Desde luego, es un momento histórico que nos ha tocado vivir y que tiene una faceta dolorosa en donde hay pérdida. Y la pérdida es irreparable, sin duda. Y tiene otras facetas importantes que nos van a marcar de por vida, por lo menos a las generaciones que hoy la estamos viviendo y somos conscientes de ella. Y esas facetas tienen que ver con aspectos muy importantes en el espíritu de cada una y cada uno de nosotros, que tienen que ver con la resiliencia, con el valorar y revalorar nuestras relaciones humanas, y que tiene que ver con cómo cambiar las cosas desde un punto de vista que nos permita hacer las paces también, hacer las paces con el entorno, con la naturaleza, porque finalmente cuando escarbamos un poquito nos damos cuenta que todo esto tiene un fondo de
de una irresponsabilidad del ser humano para el abuso con los seres vivos. Y entonces eso también me hace pensar en la importancia de construir, reconstruir las relaciones sociales. Cuando Agustín me platicó sobre el proyecto de escribir el libro o de compilar, porque no es necesariamente escribir el libro, sino compilar anécdotas y relatos de quienes de forma usual, cotidiana, en su día a día, frecuentaban el Café del Fondo. Me pareció una excelente idea. Era una forma de revivir ese espacio, sobre todo ese espacio de memoria. Dicen que recordar es vivir y entonces si lo tenemos en la memoria lo podemos estar reviviendo constantemente. Y arrancó el proyecto. El libro ya les han leído, ya les han platicado, vale la pena. Cuenta historias interesantes desde quienes acudían a tomar una taza de café en solitario, como quienes lo hacían constantemente con la intención de hacer comunidad. Y es que al final era un lugar para hacer comunidad. Al final era un lugar para la gente. Así es como se sentía ese espacio. Creo que hay muchas historias en el mundo de momentos históricos, de momentos importantes, incluso de los cambios sociales en muchos países que se gestan en cafeterías, del crecimiento de intelectuales, de periodistas, de escritores, cuya primera oficina es una cafetería y en donde hacen sus primeros contactos. Pero el número de cafeterías que logran ese impacto es finito. Se cuenta en pocos números. Puede haber miles de cafeterías abiertas y no todas las cafeterías van a tener ese impacto. Pero tampoco es algo que se pueda predecir. Tampoco se puede decir, vamos a poner una cafetería que sirva para hacer comunidad. Porque la comunidad nace después. Y tiene que ver con la gente que la habita, tiene que ver con la gente que atiende ese espacio, que prepara el café desde el origen, tiene que ver con la filosofía del trabajo en la cafetería, tiene que ver con muchas cosas. Así que eso se construye, nace solito, pues se da. No se puede predecir, no se puede decir, vamos a poner otro Café del Fondo mañana y va a tener el mismo impacto, porque posiblemente no lo sabemos. Por eso es importante tener esta memoria del café, porque nos habla de que hay lugares especiales en la ciudad, de que hay lugares que amarran, que abrigan, que atan, que atraen a la gente de forma natural y que le permiten construir sueños, que le permiten, como decía Arturo, planear cosas, ¿no? Llevar a cabo planes con metas definidas. Y yo creo, así como Luis lo decía ahorita, que así como Tatabasco tuvo un espacio en el tiempo, el Café del Fondo lo tuvo también y tuvo que tomar la decisión, como muchos otros negocios, estoy segura, tomaron la decisión de cerrar sus puertas derivado de la crisis económica de la pandemia. Estoy segura que vendrá otro espacio. No sabemos cómo. Ojalá que Elsa esté ahí presente, porque ella tiene igual como decía Luis, ese feeling, ese carisma que construyó alrededor de Café del Fondo. Pero si es otro espacio que dé ese abrigo, que permita hacer comunidad, que permita volver a construir sueños, será desde luego bienvenido en nuestra ciudad. Y queremos vivirlo y queremos tomarnos ahí una buena taza de café. Quiero felicitar a Elsa porque ella es
la constructora, quien gestó ese espacio, tal vez sin proponérselo, pero lo logró Elsa. Y aquí tienes la muestra, aquí está la gente que extraña ese lugar y que añora que pronto vuelva a abrir sus puertas y lo volvamos a intentar. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bien, Agustín me pide que les informe que allá atrás estarán ya regalando los ejemplares, hay para todas y todos, no hace falta amontonarse. Y también a las y los escritores, ¿no?, a quienes enviaron sus textos, les corresponden 3 ejemplares, allá tienen la lista, entonces para que también pues, los demanden. Tenemos unos minutos, quisiéramos abrir el micrófono a intervenciones, participaciones, tenemos ya por allá la primera participación. Buenas noches. Con su venia rectora Tere García Gasca, ante un panel de personalidades insuperables, tomo la palabra porque ahí en donde terminaste provisionalmente, porque ya hay palabras de aliento, fue una propiedad de mi abuelo y mi abuela paternos. Y no solamente eso, sino que aunque sea un poquito fuera de contexto, estamos aquí ante el patio barroco, cuya anexión la hizo Hugo Gutiérrez Vega. Mi querido Elsa, no solamente dabas los cafés de a 10 pesos, sino que a mí nunca me cobraste. Y a ti, Agustín, te quiero hacer el reconocimiento de que eres la persona que ha sabido conservar la memoria de Hugo y Lucinda. Muchas gracias. Si hubiese alguna otra participación, acá tenemos el micrófono. ¿Listo, listo? Hola, yo soy Valentina, hija del doctor Sergio Castañeda Gloria, que pues me presentó el café del fondo siendo apenas una niña y pues conocí un café lleno de pintores y escritores y cultura que pues me rodeó siendo muy pequeña, y en las tardes en el café del fondo y las mañanas y las noches, porque recuerdo que íbamos todos los días, y era jugar con los hijos de los demás en el café. Y ahora pues papá ya no está, pero creo que nos enseñó el café del fondo a los que tuvimos la oportunidad de tomar café ahí, que pues que hay otros espacios que sí existieron, pues es el testimonio de que existen estos lugares en donde hay magia y que no éramos tan lúcidos para darnos cuenta en el momento, pero ahora ya grande y que paso por las casas donde fue el café del fondo, me trae a la memoria muchos momentos de pláticas de intelectuales y que en el momento no sabíamos de qué se trataba, pero ahora a la distancia lo veo con mi propia generación que asistía al café del fondo y se renovaban estas tradiciones y estas pláticas, y
con nuevas libretas y nuevas cosas que escribir ahí. Y le agradezco mucho a Elsa que pues era un lugar también para nosotros de niños y lo guardo en mi corazón, todas las atenciones que siempre tuvo con nosotros y es un lugar más en el que recuerdo a papá al pasear por la ciudad. Gracias. ¿Alguien más gusta comentar algo, participar? Creo que Claudio hasta allá atrás, si se pueden acercar el punto A con el punto B. Bueno, gracias, la oportunidad de saludarlos directamente. Gracias a todos por el esfuerzo que hicieron. Es un hito muy importante, como ya se ha dicho. Y quisiera hacer dos acotaciones. La primera, que conocí a Elsa antes de saber que tenía un café, ¿no? En la escuela donde, por suerte, impartía clases. Y por otro lado, quisiera recordar al maestro Alfredo Montané. No sé si venga en el libro referencia sobre él, pero me gustaría recordarlo también, que fue uno de los cafenautas. Nada más, es todo. Muchas gracias. Felicidades a todos. Adelante, adelante. Buenas tardes. Se le quiero agradecerle aquí la reunión, que están todos aquí presentes. Yo les felicito. Pero está este café del fondo. Pues yo llegué en este momento allí en el jardín de la corregidora, pues se empezó a hacer, se iba a hacer el nuevo club de ajedrez. Yo, pues, somos la mayoría ajedrecistas que jugamos ajedrez. Pues ahí en ese momento yo lo conocí a Elsa. Gracias a todos que dieron un espacio de parte del gobierno del Estado. Y entonces, gracias a que ahí nos reunimos y jugamos partidas de ajedrez, sobre todo de un lado, he oído periodistas, culturas, declamación de arte, de oratoria, casi muy avanzados, venían de otras partes, de otro mundo. Y resulta que pues, me llamó mucho la atención de que pues, estos periodistas, estos de oratoria, yo venía parte de la universidad y casi no simplemente Querétaro, sino a nivel nacional, venían de Irapuato, de Monterrey, hasta de México. Pues yo aquí venía más gente, sobre todo gracias a Elsa, no sabía yo que estaban jugando ajedrez. Llegó uno que es de Cuba. Y yo realmente más avanzado y más fuertes. Jugamos unas partidas. Claro, que les ganaron, pero con más experiencia, con más capacidad intelectual, particular mental del cerebro, con más conocimiento. Y yo, gracias a Elsa, pues este espacio que nos ha dado, pues yo los felicito porque ya después de que nos cambiamos para acá, ya vinieron todos acá en esta parte, lo que son los cuadros de allá de Cuba. Ese de Cuba me dio la impresión, pues son los retratos pues, a mano, yo no sabía pues si le pusieron cuadros ahí, todo lo que está en el restaurante, en todo, muy bonito. Y sobre todo, pues sí, realmente, pues, hay pintores a nivel nacional e internacional. Yo se lo agradezco, sobre todo a ustedes que me han dado espacio, sobre todo pintores, ajedrecistas, de oratoria, de declamación, y de poesía y de todo eso. Muchas gracias. Gracias.
Muy bien, con esto damos terminada con la presentación. Allá están los libros y les invitamos a que consuman esos bocadillos. Gracias y buenas tardes.